Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Muy bien, el día de hoy vamos a estar viendo a Pablo y el ministerio. Y vamos a estar considerando también algo que mencionó Guillermo la semana pasada, cómo Dios tiene un plan para alcanzar a todas las personas en este mundo. Es decir, Dios está interesado en cada persona, en cada país, en cada ciudad, porque el deseo de Dios es que todos los hombres podamos arrepentirnos. Y si tú nos visitas por primera ocasión o tienes poco viniendo, hace meses que empezamos el libro de Romanos, y el libro de Romanos tiene un tema. El tema es el Evangelio. Y hablábamos, por eso le pusimos a esta serie Poder de Dios para Salvación, porque es lo que Pablo expresa en el capítulo 1 del libro de Romanos. Si vas allí, al capítulo 1, al verso 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está diciendo, sabes, no me da vergüenza hablar del Evangelio, porque el Evangelio tiene poder. Tiene poder para salvar a las personas, no importa si son judíos, si son gentiles, si son mexicanos, si son chinos, no importa, es poder de Dios para salvar a las personas. Y por eso Pablo ha tomado todos estos capítulos que hemos leído del libro de Romanos, que nos ha llevado meses, hablando del poder del Evangelio, hablando de cómo Dios, viendo la condición del hombre, como entendiendo que todos los hombres estamos perdidos sin Cristo, no importa qué tan bueno creas ser, estás perdido. El hombre más bondadoso que conozcas, el hombre que tenga unos estándares morales más altos que conozcas, ese hombre es pecador también. Porque el problema viene de nacimiento, y es lo que Pablo explicó. Pablo nos explicó cómo desde Adán, nuestro representante ante Dios, el hombre ha estado inclinado a la desobediencia, cómo traemos una naturaleza pecaminosa que se rebela contra Dios. Y Pablo ha estado mostrando la necesidad que tenemos todos los hombres de un Salvador. Si algún hombre por su propio esfuerzo, si algún hombre por guardar sus estándares morales pudiera salvarse a sí mismo, Cristo no tendría que haber muerto en la cruz. Pero Dios sabe que ningún hombre jamás por sus propios méritos puede agradar a Dios. Y por eso dice Pablo que aun cuando nosotros éramos pecadores, Dios manifestó su gran amor y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y Pablo ha estado explicando todo esto por 15 capítulos y tiene que terminar la carta. Y Pablo está pensando cómo terminar una carta que empezó hablando del Evangelio. Y la respuesta es hablando del Evangelio. Y Pablo va a terminar esta carta hablando del Evangelio y va a mostrar el corazón que tenía Pablo y su idea que tiene del ministerio. Y a lo mejor si tú lo lees vas a decir, pues está difícil que saquemos algo de provecho para nosotros, pero con la ayuda del Señor, con la dirección del Espíritu Santo, vamos a tratar de sacar algo de provecho para nosotros. La Biblia dice que toda la palabra es útil y así la vamos a leer. Entonces vamos a comenzar leyendo del versículo 14 hasta el 33. Dice así, verso 14. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí,
para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Este mes cumplimos 12 años como iglesia. 12 años que empezamos con el deseo de conocer más a Dios, de poder estudiar su palabra completa y de poder escuchar aquellas cosas que a veces no nos agradan, que están en la palabra de Dios, y no solamente las partes que nos encantan. Todos tenemos versículos favoritos y porciones a las que siempre nos gusta ir y que siempre citamos, pero hay mucha de la palabra de Dios que a veces no nos gusta o nos resulta aburrida, pero la Biblia nos dice que toda la Escritura es útil y que es importante que tengamos todo el consejo de Dios. Y hace 12 años empezamos a hacerlo, y puedo decir que ha sido por la gracia de Dios. Puedo decir que empezamos en mi familia, mi esposa y yo, y después matrimonios, amigos que se fueron agregando, y Dios fue haciendo una obra en nosotros. Y cuando Pablo está escribiendo esto, Pablo nos enseña cómo tenía una pasión por predicar a Cristo, cómo la vida de Pablo estaba girando continuamente en aquello que Dios quería hacer. Y siempre Pablo mantenía en mente que tenía un llamado. Pablo sabía que estaba en este mundo con una misión, y voluntaria e intencionalmente se dedicaba a cumplir con esa misión. Y si tú te consideras cristiano, si tú has recibido a Cristo, tú estás en una misión. Tú y yo hemos sido puestos en este mundo con un propósito, y ese propósito no somos nosotros. Ese propósito no es disfrutar esta vida al máximo en los términos en que el mundo lo describe. Tú y yo estamos en este mundo para cumplir el propósito de Dios. Dios nos ha puesto aquí para que tú y yo le demos gloria a Él, y que en eso encontremos la plenitud y la satisfacción que la gente busca y que solamente podemos encontrar en Él. Y cuando Pablo comienza esta carta, le dice a los romanos, si me acompañas al capítulo 1, dice el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin
por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Y Pablo comienza escribiéndole a los romanos, una iglesia que estaba en Roma, una iglesia que él no estableció, y les dice: tengo muchas ganas de ir a verlos, y escucho de su fe, y escucho de lo que Dios está haciendo entre ustedes, y le he rogado a Dios que me conceda la oportunidad de estar con ustedes. Y Pablo, cuando comienza a despedirse en el capítulo 15, sabiendo Pablo todas las cosas que les ha escrito, y sabiendo Pablo que él no fundó esa iglesia, Pablo comienza a expresar los motivos, las razones por las cuales les escribe también. Y por qué razón usa tanta confianza Pablo para escribir cosas que pueden resultar duras. Y dice en el versículo 14, lo primero que hace Pablo es que en su forma de ver el ministerio, en su forma de ver el servicio a Dios, él reconoce la obra de otras personas en el trabajo del evangelio. Dice el verso 14: pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Es decir, Pablo le dice: hermanos, yo sé que yo no fundé esa iglesia, y yo sé que Dios ha hecho un trabajo entre ustedes. Yo veo que ustedes están llenos de bondad, veo que ustedes están llenos de conocimiento. Es más, veo que ustedes pueden amonestarse unos a otros. Y básicamente Pablo está describiendo las actitudes de un cristiano maduro, un cristiano que puede expresar su fe en sus acciones, en sus palabras, en sus decisiones. Dice: los veo llenos de bondad, pero también los veo con conocimiento, y pueden edificarse, exhortarse, corregirse unos a otros. Y sabes que cuando Dios te llama a la iglesia, Dios espera que tú crezcas para que tú también puedas, así como se hablaba de los romanos, expresar esa bondad y ese conocimiento y corregirse unos a otros. En la iglesia Dios trabaja con todas las personas, no solamente con el pastor. Y Dios no solamente trabaja en una iglesia, Dios trabaja en su iglesia alrededor del mundo. Y Dios en todo lugar, y lo vimos en Efesios, quiere que todos los creyentes crezcamos, y quiere usarte a ti para que tú también puedas, porque has crecido en conocimiento de Dios, exhortar a otros, corregir a otros. Y a veces pensamos que tiene que venir el pastor o algún líder o alguien con algún nombramiento para decirnos lo que está mal en nuestra vida, o para ayudarnos a tomar decisiones. Y Pablo le dice a los creyentes en Roma: yo sé que ustedes pueden hacerlo, veo la obra de Dios en ustedes. ¿Cuántos de ustedes cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios para corregir, para instruir a otros? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Habrá alguien que quiera? Ok, hay unos cuantos que quieren. ¿Sabes? Dios quiere que todos nosotros trabajemos como cristianos maduros. Cuando nosotros estamos como espectadores, no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Dios no te creó para que tú seas un espectador de la obra de Dios. Dios te creó para que tú seas un instrumento de la obra de Dios. Y Pablo dice: yo sé, puedo ver que Dios ha hecho su obra, aunque yo no he sido el fundador de la iglesia, aunque yo no he estado ahí presente, puedo ver que Dios trabaja con otras personas. Y luego dice más adelante en el verso siguiente, que es el verso 15, dice: mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Pablo, en su forma de ver el ministerio, reconocía que era algo que solamente Dios podía dar. Cuando tú y yo somos usados por Dios, no es porque tú y yo tengamos capacidades especiales naturales. Tú y yo somos llamados por Dios, y Dios mismo nos capacita para hacer su trabajo. Dios te ha dado
habilidades, Dios te ha dado regalos, dones, Dios te ha dado talentos que cuando son puestos a la disposición de Él, Él puede usar para que otras personas sean edificadas. Y Pablo asimismo se veía como alguien que había recibido esa gracia. Y dice, solamente porque Dios me ha concedido esta oportunidad, este privilegio de servirles, es que les he escrito de esta manera. Pablo no quería que la gente se sintiera ofendida en Roma. Imagínate, Pablo no fundó la iglesia, Pablo no era el pastor de la iglesia, y de repente llega una carta de Pablo y les escribe y les da instrucciones y los exhorta, y de repente puede decir, bueno, ¿y este Pablo qué se cree? Pero Pablo dice, hermanos, me he atrevido a escribirles estas cosas que sé que no son nuevas para ustedes. ¿Cómo les dice allí? Dice el versículo 15, con atrevimiento, les he escrito con atrevimiento, ¿como para qué? Para hacerles recordar. Yo sé que ya lo saben, están llenos de conocimiento, son maduros, yo sé que esto ya lo saben, pero les he escrito para recordarles. Y saben, muchas veces en el ministerio de la enseñanza, mientras estamos aquí los domingos o los miércoles, vas a decir, eso ya me lo sé, pero igual Pedro nos menciona la importancia de recordar las cosas. Y Pablo dice, yo sé que lo saben, pero les he escrito para recordarles, porque Dios me ha dado esta gracia de servirle, y solamente quiero decirles que yo soy un mensajero especial de parte de Dios. Dice allí en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, si lees despacito esta parte, vas a ver cosas bien interesantes. Pablo dice, ok, es la gracia de Dios que me concedió ser apóstol. Es la gracia de Dios que me dio este llamado para predicar la palabra. Por eso les estoy recordando estas cosas. Pero mira el enfoque de Pablo. ¿Cuál era el corazón de Pablo? Verso 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué cosa? El evangelio de Dios. Pablo no dice para ministrarles enseñanzas exóticas que se me ocurren, o para enseñarles cómo ser mejores personas, o para motivarles a ser mejores esposos o mejores ciudadanos. Y quiero aclarar, todo esto está contenido en el evangelio, pero el corazón de la enseñanza de Pablo, el corazón de la predicación de Pablo era el evangelio. Ahora, ¿qué significa evangelio? Por favor, no me hagan quedar mal. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Y Pablo dice, Dios me escogió y mi mensaje son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Dios quiere reconciliarte con Él. Dios quiere que tú y Él hagan las paces. Dios quiere perdonarte. Ese era el centro del mensaje de Pablo. Pablo se enfocaba en la predicación del evangelio. Dice, para eso me hizo ministro Jesucristo. Ahora, la palabra ministro, diácono, y la acción de ministrar, diaconía, básicamente es servir. Soy un servidor y sirvo llevando el evangelio. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Estoy llevando buenas noticias a los hombres. ¿Por qué? Dice el verso 16. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ok, voy a leer la versión, la Nueva Traducción Viviente, y quiero que escuches con atención para que captes un poquito mejor el significado. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. ¿Qué idea se les viene a la mente cuando dice Pablo eso? Una ofrenda. Sacerdote. Un sacerdote. Si tú recuerdas en el Antiguo Testamento,
los sacerdotes llevaban la ofrenda, una ofrenda de adoración, un acto de adoración, una ofrenda por el pecado. Pablo aquí toma la misma imagen que usa en Romanos 12 cuando nos dice a nosotros, a todos los creyentes escribiéndole a Roma, les dice: preséntense, ofrézcanse como ¿qué? Como un sacrificio vivo. Pero Pablo ahora dice: yo soy este sacerdote, y yo como sacerdote estoy llevándole ofrenda a Dios. ¿Y cuál es esa ofrenda? ¿Cuál? Gentiles convertidos por el evangelio. Tú y yo somos una ofrenda a Dios. Alguien, cuando te compartió, te ofreció al Señor como una ofrenda. Y tú y yo igual tenemos ese privilegio de presentar personas como una ofrenda a Dios cuando predicas el evangelio. Cuando tú y yo predicamos las buenas noticias y las personas pecadores como nosotros se arrepienten por la gracia de Dios y son transformadas por el poder de Cristo, son una ofrenda a Dios. Jesús en el capítulo 15 de Juan le dijo a los discípulos que cuando ellos permanecían en Cristo iban a ser fructíferos. Acompáñame a Juan 15, ya más rápido. Juan 15 verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Si vas al verso 7 dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Verso 8, clave: en esto ¿qué? Es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Tú y yo tenemos este mismo encargo, y dice: es natural. Si tú estás pegado a mí, si tú estás adherido a mí como un brote en la vid, entonces la consecuencia natural es que vas a llevar fruto. Y tú y yo tenemos el mismo privilegio de predicar las buenas noticias para que otras personas puedan ser salvadas, reconciliadas con Dios y ser ofrecidas como una ofrenda a Dios. Ahora te voy a decir algo. Cuando hablamos de las buenas noticias, son buenas noticias, créeme. Te voy a decir por qué. Porque solamente por medio de Jesucristo los hombres podemos ser perdonados. Ninguna religión, ningún acto personal, ninguna persona diferente a Jesucristo puede reconciliarnos con Dios. Por eso Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y dijo: nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esa es la buena noticia y ese es el privilegio que tenemos. Entonces, Pablo se veía a sí mismo como un sacerdote, y tú y yo tenemos este mismo privilegio de ministrar el evangelio a otras personas. Ahora, si sigues leyendo allí, el verso 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. No solamente son personas a las que se les comparte el evangelio, sino aquellos que han sido salvados y que han sido santificados por el Espíritu Santo. Ahora, si te fijas, hay una obra trinitaria allí otra vez. Continuamente Pablo menciona la obra de la Trinidad, y allí muestra el privilegio en el verso 15, el privilegio que fue dado por la gracia de Dios para ser ministro de Jesucristo, y dice: ministrar el evangelio de Dios para que sean una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Está Cristo, está el Padre y está el Espíritu Santo trabajando en conjunto para recibir y para generar estas ofrendas en personas transformadas. Verso 17.
dice allí: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con las palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Ok, fíjate en qué se gloriaba Pablo. Pablo, si tú has leído el libro de los Hechos, si tú has leído el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que probablemente sea el teólogo más grande que ha habido en la historia, Pablo. Pablo escribió la mayoría de las cartas que tú lees en el Nuevo Testamento, y cuando lees el libro de los Hechos te vas a dar cuenta de que Pablo predicó el Evangelio de una manera explosiva en lo que era Asia Menor y Europa. Y Pablo mostraba sus cicatrices y decía: aquí están las marcas del Señor en mí. Y dice, contaba azotes, pedradas, naufragios, hambres, persecuciones, porque Pablo sufrió por el Evangelio. Y sin embargo Pablo dice en el verso 17: tengo pues de qué gloriarme, tengo de qué sentirme orgulloso, pero no va a ser en nada que yo haya hecho. ¿Te fijas cómo Pablo veía el ministerio no como una razón para jactarse? Ahora, hermanos, es muy, muy humano sentirnos orgullosos de lo que Dios pueda hacer en nosotros. Sin embargo, Pablo nos muestra la importancia de que entendamos esto. ¿En qué podemos gloriarnos? Pablo dice: tengo en qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. De lo único que yo me puedo gloriar es de lo que Cristo hizo en mí. No puedo decir, en la mente de Pablo es: yo no puedo adjudicarme ningún crédito, yo no puedo decir que yo era especial o que soy mejor. Y a veces los cristianos nos encanta sentirnos especiales, ¿no? Dios me escogió, soy especial, Dios pensó en mí y en todo lo que yo podía hacer. No, Pablo dice: es Cristo el que hace las cosas en mí, y solamente me puedo jactar, me puedo gloriar en lo que Él ha hecho a través de mí. Tú y yo debemos mantener la misma actitud. En la Nueva Traducción Viviente, verso 17 dice: así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado en ellos. Tú y yo tenemos un privilegio de servir al Señor, pero nunca lo veas como el resultado de tus habilidades naturales, de tu influencia, de tu carisma. Si es una obra sobrenatural, no puede ser hecha por ti. Si es una obra sobrenatural, tiene que ser Dios el que trabaje a través de tu vida. Y Pablo lo sabía bien. Ahora, cuando Pablo menciona allí en el versículo 18, dice que había trabajado entre los gentiles para que, fíjate, dice allí en el versículo 18, para la obediencia de los gentiles. Pablo no trabajaba solamente para que alguien supiera de Cristo, porque el Evangelio no es solamente que tú conozcas de lo que Dios quiere hacer. Pablo dice la obediencia a los gentiles. Pablo pensaba en cristianos maduros, en cristianos que fueran obedientes. Y a veces el problema en las iglesias es que hay muchos cristianos desobedientes. Mucha gente que piensa que porque hace una oración o porque pasó al frente, al altar, o porque llenó un folleto, ya es cristiano. Pero la Biblia dice que se requiere una operación espiritual en nuestro corazón. Jesús le decía a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo. Y Pablo dice: he estado trabajando para la obediencia
de los gentiles, para que sean obedientes al Señor. Cuando Jesús murió por tus pecados y los míos, y cuando tú reconoces que Jesús murió por ti y por mí, entonces no solamente estás reconociendo a Jesús como Salvador, sino también como Señor. Eso significa que Jesús te haya redimido. Cuando dice que fuimos redimidos por Cristo, significa que Cristo pagó el precio para que tú y yo dejáramos de ser esclavos. ¿Esclavos de quién? La Biblia dice que éramos esclavos del pecado. La Biblia dice que hacíamos la voluntad del diablo, que corríamos como los hijos de desobediencia. Hacíamos lo que queríamos en nuestra mente y en nuestros deseos. El Evangelio es para que tú y yo seamos obedientes. Es para que tú y yo nos sometamos a Jesús. No solamente para que escuchemos una buena nueva, sino para que obedezcamos a nuestro Señor. Y dice que Pablo lo hizo con palabra, al final del versículo 18, con obras, con potencia de señales, con prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, suena muy presuntuoso eso, ¿no? Ya llené todo esto lo llené con el Evangelio. Pero no se refiere a eso Pablo. De hecho, dice en el versículo, aquí lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. No es que cada persona en particular se hubiera convertido, pero si tú lees el libro de los Hechos, Pablo llegaba normalmente a las ciudades. ¿Sí te has fijado en eso? Llegaba a las ciudades importantes, establecía iglesias o grupos de creyentes y luego se iba a otra. No es que él se quedara a predicarle a cada persona, sino que de manera estratégica iba plantando comunidades en las ciudades más grandes, más importantes, porque sabía que de ahí el Evangelio se iba a desparramar al resto de la región. Ahora, Pablo dice desde Jerusalén a los alrededores hasta Ilírico. Si tú, imagínate un mapa. Este es el mapa. Aquí está Jerusalén. Arriba de Jerusalén, hasta hacia este lado, está Siria. Aquí está el mar. Acá está Europa. Enseguida enfrente, vamos a decir, de Siria, por ahí está Chipre. Y si sigues navegando, te vas a encontrar a Creta. Arriba está Grecia y la parte de lo que se conocía como Macedonia. Y arribita de Siria está Turquía. De hecho, Turquía pues prácticamente se conecta con Europa, y esta región es la que menciona como Ilírico, que básicamente era lo que corresponde a Serbia, Bosnia, toda esa parte de Europa, y hasta llegar a Italia. Entonces Pablo había evangelizado toda la península, vamos hablando de la península griega, la parte superior de Macedonia, lo que era Asia Menor, todo Turquía, Siria y Jerusalén y sus alrededores. Pablo lo había hecho. Y dice: ha sido el Señor el que ha estado usándome de esa manera. Y Pablo se movía conforme al plan de Dios. Él dice en el versículo 20: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Está citando Isaías 52:15. Y Pablo lo que está diciendo es esto: yo fui a buscar personas que nunca hubieran escuchado el Evangelio. Pablo tenía ese llamado, y de acuerdo a ese plan se había movido. Y cuando ya había un grupo de creyentes en una ciudad, entonces se iba y predicaba en otra ciudad donde no hubiera creyentes. Pablo se había movido conforme al plan de Dios. Ahora, a partir del verso 22,
nos da otra faceta de Pablo. Ya vimos cómo Pablo veía el ministerio, ya vimos cómo Pablo veía el ministerio como un acto de la gracia de Dios y cómo podía reconocer la obra de Dios a través de otras personas. Pero Pablo aquí adelante nos muestra la ambición espiritual que tenía. Es muy común entre los creyentes el día de hoy que los creyentes seamos ambiciosos. Señor, dame un carro mejor para darte la gloria, un carro del año que te glorifique, una casa grande que te dé gloria a ti para que puedan creer los demás. Y a veces hemos malentendido lo que es dar gloria a Dios y tener ambición espiritual. Pablo, miren lo que expresa en el verso 22. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ok, primero, Pablo en el versículo 22 les está explicando a los romanos por qué no los ha visitado. ¿Por qué no los ha visitado? Según lo que acabamos de ver. Porque estaba predicando el evangelio. Y Pablo les dice: amados, de verdad los amo y tengo muchas ganas de verlos, pero el evangelio es primero. Y por esta razón, porque he estado tan ocupado predicando el evangelio, no los he visitado. Esto nos dice que Pablo en esa ambición espiritual que tenía, no se distraía de lo más importante. Y tú y yo podemos descuidarnos o distraernos con cosas que son buenas, con cosas que son legítimas, pero que nos pueden distraer de lo más importante. Pablo dice: tengo muchas ganas de verlos, pero no he podido visitarlos porque he estado predicando el evangelio. No solamente eso, Pablo seguía planeando cómo ser usado por Dios. Y yo no sé si tú has planeado, si tú siquiera has pensado lo que Dios puede hacer contigo. A lo mejor tú estás en la escuela, estás estudiando y dices: quisiera que Dios me usara. Yo no sé si tú te has puesto a pensar las formas en que estando en una escuela Dios te puede usar a ti. ¿Cómo puedes llevar las buenas noticias mientras conoces jóvenes que a lo mejor dices: ni me junto con ninguno de ellos porque están en drogas o porque andan muy mal, porque son muy inmorales? Sabes, a lo mejor el Señor te puso para que tú vayas y hables, para que tú aconsejes, para que tú les expongas la verdad. Dios puede usarte donde quiera que tú estés. Pablo ya había trabajado para el Señor y Dios había hecho una obra maravillosa en Jerusalén, sus alrededores, en Asia Menor y hasta Europa. Y Pablo dice: cuando pase para España voy a llegar y los voy a visitar. ¿Qué estaba planeando Pablo? Pablo pensaba ahora cruzar Europa. Había llegado por medio de Asia Menor, pero ahora pensaba cruzar Europa y llegar hasta España. Europa en esa época eran los bárbaros, ¿no? Ahí estaban los franceses, los españoles, eran bárbaros. Acuérdense que la civilización estaba en Roma. En Roma estaba el imperio. Grecia era la influencia cultural del mundo conocido, y esa parte de Europa eran los bárbaros. Y Pablo se veía a sí mismo cruzando para seguir predicando el evangelio. Y él seguía viendo, dice el verso 23: ya no tengo más campo aquí. Ya dejé gente que está predicando el evangelio en estas regiones. Ya no tengo más campo. Y hace muchos años que quiero ir a verlos, así es de que voy a hacer mi plan para ir a España y de pasada voy a ir a verlos a ustedes. Pablo seguía planeando ser usado por Dios. No solamente eso, sino que también buscaba socios en el ministerio. Pablo sabía que Dios usa a grupos de personas, que nosotros como creyentes,
cuando estamos unidos, cuando trabajamos como cuerpo, podemos ser de bendición para el mundo. Y lo que Pablo dice, voy a llegar con ustedes para ver si le entran también. En la Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 24, estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Lo que la Reina Valera traduce como me acompañen para ser encaminado por ustedes es para que se pongan las pilas y me ayuden. Pablo normalmente, igual que el Señor Jesús, tomaba una ciudad como base de operación. Llegaba a algún lugar en una comunidad fuerte y de allí comenzaba a hacer sus viajes y la gente lo apoyaba. Pablo decía, ya terminé con esta parte, si voy a Europa voy a tomar como base Roma y de ahí puedo estar yendo y recibiendo el apoyo. Necesito, hermanos, tengo muchas ganas de verlos. Cuando vaya a España voy a llegar, vamos a disfrutarnos juntos y después se van a reportar, van a chambear también para que yo vaya a España. Y esa es la visión de Pablo y esa es la visión que Dios tiene también de la iglesia. Tenemos que ser equipo. Todos nosotros hemos sido otra vez dotados por Dios de talentos, de capacidades, que cuando las ponemos a disposición del Señor y trabajamos juntos, Dios es glorificado. Dios hace su trabajo en nosotros. Por eso la iglesia necesita mantener unidad de propósito. Lo más importante es el evangelio. Necesitamos ponernos en el mismo tono, en la misma sintonía para que Dios haga su trabajo. Ahora, verso 25. A pesar de que sabemos de la prioridad del evangelio, Pablo no se olvidaba de las necesidades materiales también, de suplir necesidades materiales. Verso 25 dice allí, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, voy a servir a los santos. ¿Cómo los voy a servir? Verso 26, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Dice Pablo, ¿sabes? Voy a llegar, pero primero voy a llevar una ofrenda. Voy a llevar una ofrenda a los santos que están en Jerusalén, a la iglesia que está en Jerusalén. Ahora, hay necesitados allá y ustedes le deben. Los gentiles le deben a la iglesia en Jerusalén porque ellos les dieron la provisión espiritual, así de que ustedes les deben también. Y dice Pablo, a Macedonia y Acaya les dio la gana de hacer algo por ellos, pero en realidad le deben. Y lo que está diciendo Pablo es, voy a llevarles una ofrenda, ayuda material a los santos que están allá. Y después de eso, dice allí en el versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé, dice allí, que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo confiaba todos los planes al Señor y dice, sé que cuando llegue con ustedes lo voy a hacer con la bendición de Dios. Ahora, si tú te acuerdas, Pablo llegó a Roma como prisionero, ¿no? Y sí, tuvo su base en Roma, en la prisión. Pero Pablo confiaba en que Dios tenía el control y él iba a hacer sus planes. Ahora, ¿sabes? Aparentemente Pablo nunca fue a España. Su plan no pudo cumplirse como él había planeado. Pero es importante que tú y yo planeemos para el Señor, porque tú puedes ver que la vida de Pablo giraba en torno a esos planes que tenía para la obra de Dios. Y cuando tú estás en este mundo, tu vida va a girar en torno a aquello que creas que es lo más importante de tu vida. Y yo te pregunto ahorita, ¿qué es lo más importante para ti?
recompensa. Y a eso le vas a dedicar tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo. Cuando tú estás convencido del llamado de Dios, cuando tú estás convencido del propósito de Dios en este mundo, tu vida va a girar en torno a eso. Y otra vez, puede ser que los planes no se cumplan como no se cumplió el de Pablo, pero Dios está más interesado en el viaje que en el destino. ¿Sabías eso? Cuando tú lees el libro de Hebreos, capítulo 11, es más, vamos para allá, está muy bueno. Hebreos 11 te habla de la gente, los hombres, los héroes de la fe. Y Pablo, en su manera de ver las cosas, veía importante seguir el llamado de Dios y planear de acuerdo a ese llamado. Y el autor de Hebreos nos muestra que todos estos hombres y mujeres que creyeron a Dios, dice en el versículo, a partir del verso 24, por ejemplo: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? ¿Cuál galardón, familia? Allá. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, y dice: y voy a ser derramado en libación. Aún en su muerte Pablo se veía como una ofrenda a Dios. Dice: por lo demás, ya está lista mi corona. Pablo no perdía de vista el galardón. Cuando escribe acerca de correr de acuerdo a las reglas, dice: no quiero ser descalificado, quiero ganar mi premio. Pablo siempre en esta vida mantuvo sus ojos puestos en la recompensa por obediencia al Señor. Y aquí los héroes de la fe dice que, por ejemplo, Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temió la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mira lo que dice después: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué más? No recibieron lo prometido. Es decir, Dios no está tan interesado en que tú llegues al destino. Me refiero en los planes que tú hagas en este mundo, como en que camines siguiendo esos planes. Dios lo que quiere es que tú y yo podamos ver que tenemos un propósito en esta tierra, darle gloria a Él, y que nuestra vida podamos planear en esos términos. Y que tú planees para la gloria de Dios. Y si no llegas a esos planes, no importa, porque vas a caminar en tu vida, vas a tener una dirección constante por la cual tu vida se va a regir y por la cual tú vas a caminar. Cuando tú no tienes ese destino trazado, tu vida no va a tener sentido. Tú puedes ser cristiano y estar correteando las mismas cosas que persigue la gente que no conoce al Señor. Tú puedes ser cristiano y pensar que lo máximo es tener un carro del año, o tener una esposa o un esposo, o tener una casa, o tener una profesión.
Todas estas cosas son buenas, pero Dios nos ha llamado a un propósito más elevado. Y si tú y yo podemos creer eso, entonces podemos planear y nuestra vida se va a mover siempre por esa dirección que tenemos trazada de agradar al Señor. ¿Sí me explico? Pablo dice, ¿sabes qué? Tengo planes todavía. Aquí ya no tengo espacio porque ya dejé gente y tengo todo este pedazo aquí para mí. Así de que cuando vaya para allá, voy a llegar con ustedes, vamos a hacernos socios en el ministerio, nos vamos a disfrutar y voy a seguir con el trabajo que Dios me ha encomendado. Pablo confiaba en que Dios seguía trabajando con él. Ponía todos los planes en sus manos. Y por último, Pablo, muy importante, fundamental para nosotros también, en el verso 30, dice: pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Pablo sabía que necesitaba gente que lo acompañara en la batalla espiritual. Pablo dice: oren por mí. Oren por mí, ¿por qué? Dice allí el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Pablo dice: oren por mí, para que todo esto que quiero hacer se lleve a cabo. Oren por mí para que sea librado de los rebeldes. Ahora, acuérdate, Pablo había estado huyendo durante todo el tiempo de su predicación, huyó de enemigos que querían matarlo. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una obra en Pablo que era increíble. Siendo el perseguidor de la iglesia, se convirtió en el principal heraldo del evangelio a los gentiles, y era alguien odiado por los judíos. Oren por mí, dice. Y saben, familia, necesitamos también oración nosotros. De hecho, tenemos pendiente un ministerio fundamental en la iglesia, tiene que ser el de oración. No hemos tenido todavía alguien que se levante y diga: yo le entro. Así de que si el Señor te está hablando hoy, es que eres tú. Necesitamos orar, necesitamos gente que esté orando continuamente por nosotros, por la iglesia, para que la ofrenda, que quiera material, pero la ofrenda que nosotros levantemos al Señor también sea grata, para que Dios se glorifique en cada uno de aquellos que tiene listos para que reciban el evangelio. Y por último, Pablo les pide oración y les dice: oren por mí, porque yo estoy orando por ustedes. Verso 33, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Si ustedes se acuerdan, comenzamos viendo en el capítulo 1 cómo Pablo dice: continuamente oro por ustedes, hago memoria de ustedes, quiero ir a visitarlos, me acuerdo y quiero estar con ustedes. Y ahora Pablo les dice: ustedes oren por mí. A lo mejor tú dices: bueno, ¿qué tiene que ver la vida de Pablo conmigo? A lo mejor puedes pensar: bueno, yo no soy un apóstol como Pablo. Pero sabes, la obra que Dios hizo en un hombre que odiaba a los cristianos, un hombre que perseguía a los cristianos para encarcelarlos, y que Dios toca su corazón y lo convierte en un apóstol. Ese Dios que tocó a Pablo es el mismo Dios del que estamos hablando el día de hoy. Y ese Dios quiere que tú y yo no solamente le conozcamos a Él, sino que le sirvamos a Él. Así de que tú tienes un llamado igual que Pablo. Tú estás aquí no por un accidente por un acto del azar. Dios te puso con un propósito, y Dios quiere que tú vivas conforme a ese propósito. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? Yo no sé en qué gastas tu vida. Yo no sé qué tan satisfecho estés en tu corazón.
Yo te puedo decir que más de la mitad de mi vida la he pasado sirviendo al Señor. Pasamos 7 años, mi esposa y yo, trabajando con jóvenes, y tenemos 12 años trabajando aquí en la iglesia. Tenemos 19 años juntos, bueno, entre los dos 19 años que estamos sirviendo y hemos estado sirviendo juntos. Y para mí no hay nada que sea más satisfactorio que servir al Señor. Yo puedo decirte que no encuentro mayor satisfacción y un propósito más alto que saber que Dios me ha llamado para que le sirva. Y la Biblia nos dice que cuando tú y yo entendemos eso, tú y yo podemos verdaderamente disfrutar y decir que esta vida es fructífera, que es algo que vale la pena hacerse. ¿Por qué? Porque solamente en Él tú y yo encontramos no solamente identidad, sino también propósito. Así de que te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí. Digas: Padre, te damos muchas gracias, no solamente por la vida que nos has concedido, Señor. Sabemos que la vida en sí misma es un acto de tu gracia, un acto inmerecido, Señor, sino también gracias porque nos has escogido y nos has tenido la confianza para hacernos parte de lo que tú estás haciendo en este mundo. Señor, creemos que tú estás, como dice tu palabra, buscando que todos los hombres puedan conocerte, que todos puedan arrepentirse y que todos puedan disfrutar de tu presencia, Señor. Y tú lo haces a través de personas, hombres comunes y corrientes, hombres que no somos nada especiales, pero que tenemos a un gran Dios que nos ha equipado y que trabaja a través de nosotros. Señor, habla en nuestro corazón para que podamos invertir nuestra vida en aquello que te da gloria, en aquello que abona a tus planes y tus propósitos. Señor, y que cada uno de tus hijos, los aquí presentes, Padre, y los que no pudieron estar con nosotros, puedan encontrar en ti no solamente la plenitud y la satisfacción, sino también el sentido y el propósito de su vida. Señor, muéstrales que tú pones en nosotros los anhelos, los deseos, los sueños de trabajar para darte gloria, pero solamente tú eres el que puede hacerlo posible. Y la única razón o en lo único que podemos jactarnos es en lo que tú haces en nosotros, porque solo tú eres Dios, Padre. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tenernos como dignos de confianza, sabiendo que no merecemos nada de tu parte, Señor. Te damos muchas gracias y te damos a ti toda la gloria, Señor. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.